Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El día de ayer se dio a conocer una excelente noticia para el país y los mexicanos, que es la aprobación de esta reforma energética o eléctrica del presidente López Obrador. Sin embargo, ya al día siguiente, el día de hoy, están empezando a organizarse, está empezando a programarse ya toda una estrategia legal en contra del presidente de la Cuarta Transformación, que ya también tiene claro, el presidente ya también está planeando, está organizando la defensa legal de esta reforma eléctrica, en donde busca se eche para atrás aquí en la Suprema Corte y si no en los tribunales internacionales. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la estrategia del presidente? ¿Cómo es que tiene contemplado él justamente defender esta reforma eléctrica? ¿Cómo están comportándose? ¿Qué es lo que están haciendo todos estos grupos, donde aparecen también ya algunos nombres como el de Ricardo Salinas Pliego, que es un beneficiario de la actual reforma o de la actual ley eléctrica del país? Y obviamente también el caso de Estados Unidos, que ya también se pronunció tras la aprobación de esta ley, ya dan un posicionamiento. Es decir, viene la parte buena, viene la parte importante. La aprobación fue bastante y relativamente sencilla, pero ahora viene justamente la defensa de la soberanía nacional en el marco de esta discusión eléctrica. Y de esto vamos a platicar el día de hoy, cómo está el escenario y a lo que se está preparando el presidente. Están en juego miles de millones de dólares, y de ese tamaño también va a ser el pleito que va a enfrentar la Cuarta Transformación. Así que gracias por acompañarme en esta transmisión. Les invito a que se suscriban a este canal, que me regalen un like y, si pueden, aún mucho mejor, compartir la información. Y bueno, les invito a que hagan eso antes de que iniciemos, antes de que arranquemos. Pero bueno, vamos entonces con el tema. Y es que del lado del gobierno y del lado de los analistas y quienes están preparando ya la estrategia para defender justamente este tema eléctrico en el país, estiman que se vienen una gran cantidad de litigios, y puestos sobre la mesa hay más de 300 mil millones de pesos en contratos que están ahí todavía, algunos vigentes y otros que pues empezaban o pensaban echar a caminar en los próximos meses. Incluso se refiere que podían venir gastos por alrededor de 20 mil millones de dólares nada más de los litigios, por los pleitos legales, por las multas, por los despachos de abogados, por el arbitraje internacional, por un gran etcétera, que sería el costo financiero de esta reforma eléctrica. Eso es lo que, bueno, algunos están estimando, eso es lo que le costaría al gobierno federal para defender justamente esta iniciativa que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Y es que, de acuerdo a los datos, bueno, son varias empresas que se verían afectadas y que estarían iniciando estos procesos legales en contra del presidente y el gobierno federal. Son 300 mil millones de estos contratos. Bueno, algunas de las empresas involucradas son Yenova, Engie, Mitsui, Savi, Mitsubishi, Naturgy, Fisterra, Grupo México, Acciona, Enercon, Edison, Siemens, Gamesa, Elecnor, General Electric, Vector, EDF, entre otras. Son algunas de las empresas. En la mesa de negociación, cada generador se estima buscará colocar y reconocer las particularidades del nodo que alimentan, su área de influencia y los contratos que tienen suscritos con la Comisión Federal de Electricidad. Esto en una intención de negociarlos o renegociarlos. ¿Qué es lo que está justamente buscando el presidente? Hacer esto, renegociar los contratos eléctricos. Y es que estas empresas no han querido sentarse a esta renegociación. ¿Qué es lo que se ha registrado y qué es lo que se ha encontrado el presidente siempre en estas situaciones? En estos grandes contratos que se han amarrado desde los sexenios anteriores. Son tan leoninos y tan beneficiosos para estas empresas que estas empresas, no encuentran ningún incentivo para sentarse a renegociar. Dicen, bueno, si estoy ganando y si tú ya te comprometiste, gobierno, con tu firma, aunque fue de la administración anterior, entonces ¿para qué voy a renegociar? ¿Cuál es el objetivo para mí de sentarme a disminuir mis ganancias solo para ayudarte a ti, gobierno federal? Y ha sido realmente muy, muy difícil para el gobierno sentarlas justamente
a realizar estos acuerdos. Hoy el presidente habló sobre este interés de negociar y la manera en la que van a buscar hacerlo, y citó un ejemplo muy particular, que es lo que sucedió justamente en el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht y la planta de etileno 21 era exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Bueno, ellos tenían este gran contrato leonino en donde Pemex tenía que subsidiar básicamente el etano, el precio del etano y también el traslado del etano, con lo cual tenían una doble ganancia los de Odebrecht, que obviamente no estaban dispuestos a dejar por la buena. Sin embargo, se dio un cambio pues muy importante. Además de este contrato del etano, Odebrecht tenía un contrato de gas. Este contrato de gas venció, el gobierno federal decidió suspenderlo, no darle ya gas a esta planta de etileno 21, y con eso se metieron en un verdadero problema porque tenían el etano gracias al contrato, tenían la planta, pero no tenían gas para echarla a caminar. Y entonces ahí las grandes ganancias de este contrato se empezaron a convertir en pérdidas. Entonces esta es la estrategia que quiere impulsar el presidente López Obrador en el sector eléctrico. Ahorita vamos a detallarlo un poquito más, pero vamos a escuchar cómo lo refiere él, cómo le explica él, porque bueno, aquí la idea es sentarlos en la mesa de negociación, pero para poderlos sentar, ellos tienen que ver o sentir que se están arriesgando estas jugosas ganancias que recibieron en estos contratos que se firmaron en años anteriores. Pero esto es lo que comentó el presidente sobre estas negociaciones y particularmente con la empresa más importante del sector o que recibió las mayores ganancias, que es justamente Iberdrola. Es lo mismo, aprovecho, lo de la industria eléctrica, es revisar los contratos de gas. Sí, lo que hicimos con el gas, pero en este caso, contratos de generación de energía, de compra de energía de la Comisión Federal de Electricidad. No es Odebrecht, es Iberdrola. Pues que ya lo he dicho muchas veces, se convirtieron pues en una empresa, ¿cómo le llaman ahora los monopolios? Preponderante en el sector. Nada más que son buenos negocios para estas empresas y muy malos negocios para el pueblo, para la hacienda pública. Entonces, ahora con la reforma eléctrica vamos a poder sentarnos con las empresas y a ver, pongámonos de acuerdo. Esto es lo justo. ¿Por qué te voy a pagar más por la energía eléctrica de lo que se paga en otros países del mundo? ¿Por qué te voy a dar subsidio si en el mundo no hay subsidio? Vamos a estandarizar. ¿Qué no queremos? La globalidad, el libre mercado, la libre competencia. Bueno, es lo que señala entonces el presidente en estas negociaciones, renegociaciones del contrato, de los diferentes contratos que se tienen con estas empresas que no están dispuestas ellas justamente a sentarse a ello. ¿Por qué? Porque van a perder jugosos negocios, grandes condiciones que les entregaron, que les regalaron los gobiernos anteriores, y dicen, bueno, pues yo ¿por qué le voy a andar haciendo el favor al presidente López Obrador? Yo voy a seguir disfrutando de estos grandes privilegios. Entonces viene la reforma eléctrica. Sin embargo, la reforma eléctrica pone en riesgo ya lo que es la ganancia o el negocio en sí, porque lo que se define con esta reforma eléctrica es que la Comisión Federal de Electricidad, lo sabemos bien, va a darle prioridad a la energía que produce la propia Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ellos tenían primero la prioridad para comprar, venderle a la comisión esta energía eléctrica. Entonces el negocio funcionaba a todo vapor, solo que si ahora se cambia la prioridad, entonces la comisión va a decidir cuánto te va a comprar
y entonces tu negocio se va a hacer más chiquito. Vas a seguir teniendo estos grandes beneficios porque el contrato va a seguir siendo vigente, pero ya la ganancia va a ser mucho menor porque te van a comprar mucho menos. Entonces ahí sí el presidente te va a decir, bueno, ¿quieres que te compremos más energía eléctrica? ¿Quieres seguir también vendiéndonos más o cuando menos muy cerca de lo que actualmente vendes? Entonces tienes que sentarte con nosotros y tienes que cambiar las condiciones. Tienen que ser condiciones parejas para la comisión, sin estos subsidios, sin estas ganancias extraordinarias. Y entonces sí, cuando se haga esta renegociación, vamos a decidir, porque esta es la facultad que da la ley a la Comisión Federal de Electricidad, de comprarte más energía eléctrica. Ahorita está obligada por esta ley que aprobó Enrique Peña Nieto para que se le compre a ellos primero toda la energía eléctrica. Pase lo que pase, a ellos se les tiene que comprar. Y esto es justamente lo que se cambia en la reforma eléctrica y así es como piensa sentarlos a negociar. No se van a, digamos, deshacer los contratos. Es un mecanismo de presión para que las empresas se sienten voluntariamente a aceptar esta renegociación, así como lo hizo Odebrecht. Y sí, a la mala, porque por la buena no quieren, y a la mala Odebrecht se sentó y negoció justamente este contrato, lo renegoció y se ahorraron ya en el gobierno, nos ahorramos 13,000 millones de pesos. Ahora imagínense cuánto nos podemos ahorrar cuando se haga esta renegociación con los contratos de energía eléctrica. Pero bueno, obviamente ellos van a pelear esto porque se dan cuenta que van a perder pues este gran negocio, y es que ahora esta facultad que regresa al gobierno federal pues a ellos los afecta directamente, porque insisto, la reforma de Peña Nieto le quitó esta decisión, le quitó esta facultad al presidente de la República, a la Comisión Federal de Electricidad, de decidir a quién le compra. Finalmente les tiene que comprar a fuerzas, quieran o no. ¿Por qué? Porque se supone que era impulsar las energías limpias. Entonces viene la estrategia legal, la respuesta de ellos, y vaya, nos van a acusar hasta con Santa Claus, porque es que van a ver cómo defender este gran negocio que sirve a las empresas extranjeras y también sirve a los grandes corporativos aquí en nuestro país que abusaron del sistema. Vamos a hablar de ellos dos. Pero bueno, de entrada, la Coparmex es la que lleva la voz cantante sobre la estrategia legal en contra de esta reforma eléctrica. La modificación de esta ley de eléctrica puede terminar, dice la Coparmex, como letra muerta, porque va a provocar litigios desde su primer día que podrían llevarla a ser declarada inconstitucional. Esa de cajón es la entrada. La denuncia que se va a presentar, vaya, la controversia en contra de esta ley, incluso los partidos, los legisladores de los partidos, PAN, PRI, PRD, todos los opositores, adelantaron que van a ir juntos también para presentar esta controversia constitucional. Es decir, va a llegar por varias fuentes, van a llegar varias controversias y bueno, se tendrán que valorar por la Suprema Corte su validez o no, esta reforma eléctrica que se impulsó y se aprobó en la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero dicen también, impactará negativamente los acuerdos tomados en materia de protección de las inversiones en territorio nacional, no solo en el TEMEC, sino también en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Es decir, ahí ya van por estos dos acuerdos. ¿Por qué? Porque bueno, ellos van a apelar al sistema de arbitraje internacional diciendo que se afectan las inversiones en el marco de estos acuerdos. Entonces el panel internacional estaría o buscan que obligue al gobierno de México a echar para atrás esta ley. Eso también es lo que van a buscar, y si no la echa para atrás, bueno, la sanción pues sería una sanción económica o incluso la salida del país de estos acuerdos. Eso también es parte de la estrategia. Añadió también la Coparmex que puede afectar los acuerdos pendientes de ratificar, como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Así que también dicen, nos van a acusar con los europeos, con todos los que se dejen, con todas las instancias internacionales que permitan o puedan impulsar que el gobierno federal se eche para atrás en esta iniciativa. Incluso algunos ya expertos, despachos de estos de abogados que se encargan justamente de estos procesos legales, adelantan que estas amparos serán mucho más en número, en cantidad, en lo que se registró, en lo que vimos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y vaya que ahí llovieron amparos por todos lados. Todos estos grupos se ampararon para impedir que se frenara la construcción del aeropuerto de Texcoco. Bueno, ya finalmente supimos en qué terminó, pero bueno, una estrategia similar
es la que esperan también realizar en esta ocasión. Viene una ola de amparos de una magnitud mayor, ahora por parte, dicen, de todos los generadores de energía. Así lo anticipó este señor David Berezowski, abogado del despacho Foley Arena en México. Él señala que en estos días veremos la promoción de un número considerable de estos amparos por el sector privado y ONGs, así como controversias constitucionales por los entes competentes, como la Comisión Federal de Competencia Económica, estos organismos autónomos que a su vez son asesorados también por estos despachos legales, justamente para combatir estas decisiones del gobierno federal, de la Cuarta Transformación. Y eso que son parte ellos del Estado mexicano, son organismos autónomos, no dependen del gobierno federal, pero son parte de nuestras instituciones, y aún así están en contra de otras instituciones, de otras organizaciones importantes, como es la Comisión Federal de Electricidad y como es Petróleos Mexicanos. ¿Para qué queremos estos órganos autónomos? Bueno, están ahí justamente para estas controversias constitucionales, y advierte que pronto empezarán los arbitrajes internacionales, justamente como lo adelantó la Coparmex. También refieren que habrá un efecto económico que podría afectar a nuestro país, que sería comparable a la cancelación en el aeropuerto internacional de Texcoco, que básicamente sería pues en el tema de la paridad peso-dólar, en la bolsa de valores, y bueno, pues sobre todo las empresas que cotizan en la bolsa de valores y que se verían afectadas por la caída de sus acciones, ya que bueno, se estaría cayendo el negocio. Pero es que el presidente no está en contra de las inversiones, porque aquí lo que tratan o lo tratan de pensar, incluso lo maneja este señor en otra parte de sus declaraciones, lo empiezan a manipular como si fuera una especie de expropiación indirecta, así como si el gobierno estuviera expropiando los activos de la industria eléctrica de estas empresas, porque ahora ya no les va a comprar así a manos llenas, así sin compromiso, porque básicamente así estaba establecido en la ley. Entonces dicen, bueno, como ahora ya no nos vas a comprar y se van a estropear nuestras inversiones, ya no van a rendir tanto como antes, entonces estás expropiando, estás queriendo que quebremos nosotras para que finalmente te quedes con nuestras instalaciones eléctricas, y así empiezan a construir toda una historia. Pero también el presidente ha sido muy claro, y hoy también pues definió o dividió ambas posiciones. Una cosa es decirle a los empresarios, vamos a sentarnos a negociar, renegociar estos contratos leoninos para el gobierno, extremadamente beneficiosos para ustedes, y otra cosa es que la inversión privada participe en el sector energético y que también la inversión privada impulse las energías limpias. El problema no es que esté ahí la inversión privada, el problema no son las energías limpias, el problema son las condiciones que recibieron justamente para hacer jugosos negocios, y también no solo ellos tuvieran grandes ganancias, sino los políticos que lo aprobaron y también los grupos empresariales que patrocinan aquí a estos políticos para que lleguen al poder. Una ganancia redonda para todos ellos a costa de todos los mexicanos. Y por eso también el llamado del presidente a estas empresas. Bueno, aquí lo que se busca, y si ustedes están hablando de la globalización y de los tratados internacionales, lo que queremos es que aquí en México ustedes ganen lo mismo que se gana en otros países, ni más ni menos, solo que ahorita ganan demasiado por estas condiciones y por estas negociaciones oscuras, estos acuerdos políticos. Vamos a escuchar cómo lo refiere el presidente. Quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México. No se podría crecer, no podría mejorar la economía del país, no habría progreso sin la participación de los empresarios. Pero no ayuda la corrupción. Entonces no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción. Entonces se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué? Si en España
tienes un margen de utilidad del 15%. Aquí tu margen de utilidad va a ser de 150%. ¿Es el caso de todas estas empresas? Así es. Sí, de bancos, de las grandes corporaciones. Venían a hacer su agosto como si México fuese tierra de conquista. Entonces, vamos a estandarizar. Esa es la globalidad. Eso es lo que está pues pidiéndole el presidente a los empresarios, y curioso que saque el tema de estas comisiones bancarias, porque efectivamente también este tema de los bancos lo conocemos muy bien los usuarios del sistema bancario. Aquí en México se pagan las comisiones más altas de todo el mundo, unas de las más altas de todo el mundo. Y aquí se ha convertido en una gran fuente de ingresos, o sea, todas estas empresas extranjeras, bueno, y los bancos ya que pertenecen a estas empresas extranjeras también recibían grandes ganancias de nuestro país, o sea, México efectivamente se convertía en una gran fuente de ingresos para estas empresas extranjeras en todos los sentidos. Y entonces lo que dice el presidente es que, bueno, no puede ser posible esto. Hay que igualarlo, hay que quitarles estos beneficios que alcanzaron justamente con los políticos del PRI, del PAN, y pues estabilizarlos, estandarizarlos al resto del mundo, porque bueno, básicamente tienen que operar con las mismas reglas, ni más ni menos, es lo que les dice el presidente, pero para eso se tienen que sentar a negociar, y para sentarlos a negociar se impulsa esta reforma eléctrica en donde el gobierno federal recupera la facultad de decidir cuánto les va a comprar a estas plantas de energía eléctrica, y si no cumplen las condiciones establecidas por el gobierno federal, entonces pues adelante, no les vamos a comprar. Oye, pero ahí está mi contrato. Sí, pues el contrato lo hacemos válido. Cuando te compremos, haremos válido las condiciones del contrato. Si no te compramos, entonces no hay ningún problema. Y se acabó realmente el problema. Entonces, así es como los piensa sentar. Pero obviamente, pues quienes están aquí afectados, y este es el otro grupo que se está moviendo mucho, son los empresarios aquí de nuestro país. Estos empresarios que también sabemos financian a los políticos, financian campañas, incluso se ha advertido que para este proceso electoral del 2021 lo que van a buscar es tratar de quedarse con la mayoría en la Cámara de Diputados, ofreciendo varios milloncitos para el proceso electoral. Y es que resulta que estos también habían hecho un gran negocio aquí en nuestro país, sobre todo con esto del autoabastecimiento. De lo que tenemos son algunos nombres y datos de quiénes serían los capitalistas más afectados en este tema aquí en nuestro país. De acuerdo a esta nota en la Política Online, bueno, serían las Afores, 3 Afores en particular, que habrían invertido 7,000 millones de pesos justamente en temas o en plantas de energías limpias. Estas 3 Afores, bueno, serían justamente la de Afore Azteca, la de Ricardo Salinas, a este señor que no le gusta pagar impuestos, Azura y Invercap. Serían estas 3 Afores que habrían invertido 7,000 millones de pesos, y de acuerdo también a las asociaciones mexicanas de energía eólica y de energía solar, algunas sociedades decidieron hacer inversiones en proyectos de generación de energía limpia cuyos contratos ahora serán puestos en revisión, dicen. Sin embargo, aquí aparece y tenemos el nombre de estos grandes capitales. ¿Qué es lo que se ha denunciado y por qué estos capitalistas o las Afores? Porque finalmente también este es el dinero, el ahorro de los trabajadores que utilizan para hacer sus grandes negocios y recibir grandes beneficios. Bueno, ¿por qué se invirtieron en estas energías limpias o en estas plantas de energía limpia? Bueno, para obtener el beneficio que también se pervirtió mucho con la reforma eléctrica que viene desde Carlos Salinas, que es el de esto del autoconsumo. Hay que recordar que Manuel Bartlett habló sobre así lo dijo, esta trampa que hacen los empresarios aquí de nuestro país con esta estrategia con la que pagan mucho menos de lo que deberían pagar por la energía eléctrica. ¿Qué es lo que han hecho varios empresarios? Algunos más, otros menos, pero finalmente muchos metidos ahí, de estos grandes grupos, de estos grandes capitales, de los ricos, de los poderosos, de los amigos de los políticos. Ellos se convertían en socios de estas empresas extranjeras, algunas de ellas con un solo peso, y con esta sociedad, entonces ellos se convertían en
como eran socios, pues ellos ya eran en teoría dueños de estas plantas de energía eléctrica, aunque fuera por un solo peso. Efectivamente, ya esto representaba a esta sociedad. Y entonces, al ser esta una sociedad y al ser dueños de esta planta de energía eléctrica, entonces se convertía en un autoconsumo. Yo estoy consumiendo lo que produce mi propia planta de energía eléctrica. Y entonces ya no le pagaban la energía a la Comisión Federal de Electricidad, sino en teoría, porque en teoría es su planta, pues ellos mismos utilizaban su propia luz eléctrica. Ahora, el asunto es que en el negocio, pues lo que terminaba viendo era un mercado negro de las tarifas eléctricas, porque se acordaba ya directamente, por citar un ejemplo, Iberdrola y Grupo Salinas acordaban una tarifa y esa es la que le terminaba pagando directamente Iberdrola, mientras la energía la recibía de la red de la Comisión Federal de Electricidad. Porque aquí lo importante de todo esto es que además de que se saltaban a la comisión y hacían este negocio por su lado, es la propia comisión, somos nosotros los que teníamos que subsidiar el traslado de la energía eléctrica desde la planta hasta donde se encontraban los negocios, lo cual también era un costo o es un costo adicional, que es parte del subsidio que reciben estas empresas. Ahora, esto es lo que denuncia la Comisión Federal de Electricidad. Se entiende que por eso también las Afores de Salinas invirtieron para que recibieran este beneficio del autoconsumo, y así que con el dinero de los trabajadores hacían dos negocios. Primero, el negocio en sí de venderle la luz a la Comisión Federal de Electricidad. Con estos requisitos o con estos contratos leoninos en donde siempre salían ganando y donde estaba establecido por cada contrato que año tras año se tiene que subir la energía eléctrica. Nunca baja, porque así se establecen los contratos. Y en segundo lugar, también ganaba porque, bueno, no le pagaba la luz completa a la Comisión Federal de Electricidad porque, bueno, estaba este autoconsumo y se terminaba pagando directamente entre las empresas que obviamente le cobran mucho más barato, no tanto como pagamos nosotros a la comisión. Incluso cuando saca la lista de nombres, aquí confirma que efectivamente están grandes empresas del país en este esquema como el Grupo Salinas, ese que también invirtió a través de las Afores y que ahora va a pelear también estas condiciones favorables. Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis y Kimberly-Clark, por citar algunas cuantas. Es lo que reveló también Manuel Bartlett en esta discusión, que es donde se ha buscado pues informar sobre las verdaderas condiciones en las que se recibió el sistema eléctrico y los verdaderos negocios que existen por estas grandes empresas extranjeras y nacionales en nuestro país. Por eso entendemos que la Coparmex es la que está más interesada en que se mantenga este sistema, porque aunque ellos no son directamente los dueños de las empresas o de las plantas de energías limpias, ellos reciben grandes beneficios porque son socias de estas empresas y finalmente reciben este pues beneficio de las tarifas más bajas. Y ahora van a tener que pagar las tarifas que pagamos todos los demás mexicanos finalmente a la Comisión Federal de Electricidad. ¿A poco es tan malo estar exactamente como los demás? Pues para ellos sí, porque ellos vivían con estos grandes privilegios, hicieron negocios con estos grandes privilegios. Es que también aquí en México se hablan de los emprendedores, estos grandes emprendedores, estos grandes capitalistas. ¿Cómo no? Si todos se los ponían en chalora de plata, no podían perder porque el negocio estaba garantizado, o sea, era ganar o ganar. Así nada más, pues con esos contactos, pues todos ellos se hicieron emprendedores y por eso tenemos muchas, pero muchas familias ricas. Ahora, el as bajo la manga de este grupo, que es donde esperan presionar a México, tanto las empresas extranjeras como el capital mexicano, estos empresarios que también se han visto beneficiados, es justamente el gobierno de Joe Biden. No lo han soltado y también tienen a sus medios ahí metidos, colgados, tienen a sus corresponsales hablando sobre este tema y preguntándole a los funcionarios sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador. El día de hoy no fue la excepción y el día de hoy se dio una conferencia de prensa del subsecretario, un subsecretario también de la Secretaría de Estado allá en los Estados Unidos, posterior a la reunión, posterior al encuentro entre los dos presidentes, el presidente López Obrador y Joe Biden. Y ya aprovecharon para sacar también este tema y tratar de conseguir un posicionamiento en contra del gobierno federal, en contra del presidente por parte de Estados Unidos, que sí, también hay que decirlo, es un tema que sí le preocupa, porque también tienen intereses metidos en este sector. Ellos quieren mantener estos privilegios porque han apoyado a los inversionistas extranjeros aquí en el país. Es un mecanismo de control del sistema eléctrico
allá hacia Washington. Pero ¿qué es lo que dice Estados Unidos sobre este tema, lo que respondió el día de hoy? Bueno, hoy la conferencia de prensa lo dio el subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, John Piechowski, así se llama, donde dice que Estados Unidos pide a México transparencia para los inversionistas en el sector energético. Eso es lo que él menciona. Dice: Estados Unidos respeta la soberanía de México a legislar, pero es importante que haya transparencia para los inversionistas estadounidenses. El funcionario afirmó que el tema de la reforma de la industria eléctrica ha estado en las conversaciones entre las autoridades de todos los niveles de ambos países. Sí les preocupa a ellos, sí les interesa a ellos, pero tienen el problema de que no pueden ellos abrir o decir abiertamente, más bien, de que pues no les gusta la ley y que se tiene que echar para atrás la ley, porque efectivamente México es un país soberano, y esta es una de las condiciones también que estableció el presidente López Obrador en la reunión con Joe Biden. Así se lo dijo tal cual. Estos acuerdos y estas pláticas y estas negociaciones y el acercamiento entre ambos es basado en esto, en la autonomía, en la independencia, en la soberanía de los dos países, México y Estados Unidos. Por eso también ahora se tienen que cuidar mucho en sus dichos y en sus acciones, aunque esto no significa que nos debamos confiar y que Estados Unidos se vaya a detener. Lo que sentimos es que se tiene que haber transparencia, dijo el funcionario de Washington para las inversiones privadas en el sector. Respetamos la soberanía. Comentó que cuando se trata de energía, nuestros dos países tienen economías muy conectadas. Hemos escuchado preocupaciones de parte de la iniciativa privada del sector energético, pero al mismo tiempo respetamos el proceso que México está llevando a cabo. Entonces, bueno, ahí está también la reacción de Estados Unidos, que van a seguir atentos, pero yo creo que más bien la estrategia aquí, ellos van a decidirse a apoyar ya cuando vengan los arbitrajes internacionales. Ellos van a cargarle todo el costo, digamos, toda esta iniciativa a las empresas, esto para lavarse las manos, para decir: mira, México, no, yo no estoy metiendo las manos, yo no te estoy pidiendo o exigiendo a ti que te eches para atrás, yo nada más estoy apoyando a las empresas en este panel internacional, y lo que decide este panel internacional es lo que vamos a terminar haciendo, y que bueno, vamos a esperar a que esto se resuelva a través de estas instancias internacionales. Así es como van a operar ellos esto. El presidente López Obrador ya también tiene muy contemplado toda esta posibilidad, todas estas denuncias, o pues sí, que van a llegar a través de estas paneles internacionales, a través de los acuerdos internacionales. Pero bueno, la defensa es muy obvia, es muy lógica. Primero estamos hablando de la soberanía nacional, ¿no? La soberanía de nuestro país. Y en segundo lugar, realmente no se está atentando en contra de las inversiones, como lo decía el presidente. Aquí el problema no son las inversiones, no se está buscando una expropiación, no se está poniendo en riesgo, si lo quieren ver así, las empresas o a las empresas. Lo que sí se está poniendo en riesgo o lo que se está deteniendo son las ganancias exorbitantes. Van a seguir teniendo ganancias, solo no tantas como las que tenían proyectadas, eso sí, eso no va a suceder. Y la que quiera seguir trabajando de manera regular, o a la que quiera que le sigan comprando la energía eléctrica, pues se tendrá que sentar a renegociar sus contratos. Nada más, es lo único que tienen que hacer. Y ahí es donde se va a ir definiendo también esta decisión en los paneles internacionales, sobre todo respetando la soberanía de nuestro país. Pero bueno, vamos a ver, este seguirá todavía otro round más hacia adelante, pero mientras las piezas ya se están acomodando, el presidente lo tiene claro, viene una defensa legal. Tiene que darse esta defensa legal y se están preparando también en Palacio Nacional para pues dar y seguir dando estos pasos en pro de la soberanía de nuestro país. Y en buen momento, muy buen momento llegó el presidente, porque todavía, a pesar de todo, alcanzó a rescatar buena parte de lo que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y gracias a eso, bueno, pues se ha podido avanzar de manera importante en este sentido. No alcanzaron a desbaratarlo lo suficiente como ellos estaban esperando. Sí hay muchos candados, pero poco a poco se van rompiendo, y poco a poco, con mucha inteligencia, el presidente va avanzando en recuperar la fortaleza de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Si tardaron más de dos sexenios en desbaratarlas, imagínense lo difícil que es construirlas, que de por sí es más complicado construir que destruir, y eso es lo que está haciendo el presidente. 6 años no van a ser suficientes, pero sí para sentar las bases y poder ya con esto recuperar
pues esta presencia, estas, vamos a decirlo así, viejas glorias de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y darles el lugar que les corresponde aquí en nuestro país, y sobre todo para darnos certeza a los mexicanos del sector energético, del sistema energético nacional, que es un área estratégica que no puede someterse a potencias extranjeras, y menos tampoco a los empresarios, que es algo realmente absurdo. Bueno, tenemos unos mensajes, gracias a Enrique Sadek Palazuelos, dice saludos de Mérida, Mau. Ahora que Tamaulipas cambió su constitución para blindar afuera el fuero de cabeza de vaca, ¿qué puede hacer San Lázaro o GERS para desaforarlo? Mira, sobre este tema, lo que pues se anticipa es que también va a venir un debate legal, Enrique. ¿Por qué? Porque, bueno, la Cámara de Diputados va a iniciar con este proceso, ¿no? Va a concluirlo y probablemente se va a desaforar. Va a llegar a la Cámara de Diputados en Tamaulipas. Ellos obviamente lo van a frenar, son puros panistas, pero la Fiscalía General de la República va a ir ante el juez. Y el juez entonces tendrá que decidir, ya desde el Poder Judicial se tendrá que decidir qué es lo que tiene más valor. Si la ley que le da la facultad a la Cámara de Diputados Federal o la que aprobaron la Cámara de Diputados en Tamaulipas. Y ahí es donde se tendrá este debate legal y es la instancia que estará definiendo cuál es la que vale. Pero no, la Fiscalía se va a seguir adelante. Y aquí, bueno, una de esas, la sorpresa sea que el juez autorice la orden de aprehensión y con eso se termine ya por definir este debate legal. Eso no lo sabemos hasta que se termine el proceso en la Cámara de Diputados y se presente ya la denuncia ante el juez por parte de la Fiscalía General de la República. Roger Damián, los mejores resúmenes de noticias, sigue adelante. Mau, saludos desde Querétaro. Gracias, Roger. RC Metanoia dice, urge nacionalizar el litio, Litiomex, Mau de number one. Gracias, RC Metanoia. Sí, este tema lo manejó Arturo Pavón y pues sí, es un tema importante. A diferencia de lo que estamos hablando de CFE y de Pemex, que ya es una industria, o son industrias bastante consolidadas, el tema del litio es algo que pues realmente está como que iniciando. Todavía es momento de sentar las reglas, las bases, para ya no tener que andar batallando con estas empresas en el futuro. Dice José Luis, saludos Mau, sigues como todo el tiempo en el lugar de la excelencia. Gracias, José Luis, gracias y cuídate mucho. Gracias por sus palabras. José Franco, gracias por tu chat. Cielo Azul dice, por fin nos sacudimos a estos saqueadores. Estamos en el proceso, apenas estamos angoloteándonos, ¿no? Todavía no terminan de descolgarse o despegarse las sanguijuelas, pero ya estamos en proceso de... Citlali, saludos desde Monterrey, estimado Mau. Gracias, Citlali, por tu superchat. Pedro Guía dice, buenas tardes, dice Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, que dice, de cada 6 vacunas, una se desperdicia y es una petición que debe seguir por orden federal. Podrían revisar la información. No lo había escuchado, Pedro, gracias por el dato, vamos a checarlo. No me queda claro, no creo que sea una orden federal, tal vez eventualmente sea como que una condición para que no se desperdicie más que esa dosis. No sé, hay que checarlo, se me escucha muy raro esto. Víctor Hugo Roma, gracias Víctor Hugo Roma por tu chat y también a Jesús Bailón. Gracias también por apoyarme con estos mensajes. Y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta transmisión, por estar conmigo día tras día. Les invito antes de que se vayan, que se suscriban a este canal, regálenme un like y si pueden, mucho mejor, compartir esta información. Y nos vemos a la próxima. Todavía hay mucho más que comentar en el Chapucero Today. Que tengan una excelente tarde.